Bendiciones a todos los hermanos que están en esta hora conectados de la comunidad DAAT o de los que están estudiando conmigo en Pleroma Valle, allá en la ciudad de Cali, Candelaria, Yumbo, Rosso, todos aquellos que están en ese hermoso departamento de Colombia. Muy bien, estamos viendo una serie de estudios de escatología. Y como hemos venido observando, la palabra escatología viene de dos vocablos: escatos, que significa últimas cosas, y logía, que significa tratado o estudio. Y hemos venido desarrollando algunos temas importantes, como es el arrebatamiento de la iglesia, que tiene que ver con las tres más fuertes escuelas de opinión o corrientes de pensamiento, como son la pre, la mid y la post tribulacionista. Esos son los que creen que el arrebatamiento será antes, algunos creen que será durante, o sea, en la mitad, y algunos otros creen que será después de la gran tribulación. También vimos en estos estudios maravillosos, vimos algunos apartes del anticristo, las características que va a tener el anticristo, la guerra que va a hacer contra los dos testigos, quiénes serán estos dos testigos, características de estos dos testigos. Algunos creen que tienen las características de Moisés y Elías. También estuvimos hablando de las bodas del Cordero, estuvimos hablando del tribunal de Cristo o el bema de los cielos, y también estuvimos hablando del juicio de las naciones. También vimos apartes del milenio, la gran ramera. Así que lo único que haría falta para terminar esta serie de escatología sería el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final, y pues también vamos a estar viendo lo que es la nueva Jerusalén. Sin embargo, el día de hoy quiero tocar un estudio con ustedes muy importante, que es del inicio del Apocalipsis, que tiene que ver con las 7 iglesias del Apocalipsis. Y si usted ve, cuando Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, dice que él tuvo una visión y estaba así, dice, vio la visión del Hijo del Hombre, y pues él estaba en la isla llamada Patmos por causa del testimonio. Y dice que él escuchó una voz como de trompeta detrás de él. Y me llama la atención que él dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando él se voltea para ver la voz que habla con él, él dice que la voz decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo, escúcheme, ¿hacia dónde? A las 7 iglesias que están en Asia. Y quiero recalcar que estas 7 iglesias en el tiempo de Juan eran iglesias reales, eran iglesias que existían en el tiempo de Juan. Éfeso existía, había una comunidad de hermanos, que seguidores del Señor, que era la iglesia en Éfeso. Había la iglesia en Esmirna, una ciudad llamada Esmirna, y allí había unos seguidores del Señor. Lo mismo Pérgamo, lo mismo Tiatira, lo mismo Sardis, lo mismo Filadelfia y también la Odisea. Eran iglesias reales. Sin embargo, hermanos, quiero darles a mostrar en este hermoso día, en este hermoso estudio, que realmente lo que el Señor quería mostrar allí serían las 7 edades o 7 diferentes épocas que iba a pasar la iglesia. Así que escúcheme, esta es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia tiene que ver con las 7 iglesias. Fueron 7 épocas, 7 edades, 7 épocas que la iglesia de Cristo pasó aquí en la tierra. Y por supuesto la primera fue la iglesia en Éfeso. Cada iglesia tiene un nombre, el nombre de la ciudad. Pero lo curioso y lo maravilloso de todo esto, mis amados, es que el nombre tiene un significado. Y la palabra Éfeso significa deseable. Y esta iglesia representa la iglesia deseable, la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús fundó aquí en la tierra. Y me llama la atención
que a las 7 iglesias se le presenta de una manera diferente, según la experiencia que estuviera pasando. Muy bien, esta es la iglesia que el Señor fundó. Esta es la iglesia que empezó a tener algunas situaciones, unas buenas, unas malas. Empezaron a venir experiencias, se empezaron a levantar algunas personas. Y esto es lo que vamos a estudiar acá. Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, se presenta como el que tiene la autoridad. Y dice, y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, lo impresionante de todo esto, hermano, es que cuando él vio, dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, porque escuchó una voz que le decía, yo soy el alfa y la omega. Así que él se devuelve, él se voltea para ver la voz que habla con él. Y entonces dice que vuelto vio 7 candeleros de oro. Ahora, él no entendió esto. Él no entendió nada de esto. Jesucristo estaba vestido de una manera maravillosa. Pero resulta de que él cayó como muerto. Y entonces él dice, el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Hermano, aquí la palabra ángel significa enviado. Así que muchos eruditos y teólogos afirman que estas cartas fueron enviadas a los que en ese momento eran los pastores de esas iglesias. Esa es la interpretación que algunos teólogos dan, que eran los pastores de esas congregaciones, los que fueron enviados a pastorear esas congregaciones. Ahora, pero aquí lo interesante es que representan los 7 candeleros de oro. Si usted estudia en el libro de Éxodo, dice allí, creo que Éxodo capítulo 30, que el candelero tenía que estar formado, aleluya, de un talento de oro. El talento pesaba aproximadamente más de 50 kilos de oro. Pero lo impresionante, hermano, es que tenía que hacerse de una sola pieza. Ahí no podían haber ensambles, y esto es interesante. Escúcheme. No podía, que fácil era que él soldara, hiciera una caña central y soldara 3 brazos a la derecha y 3 brazos a la izquierda, porque el candelero tenía que tener 7 brazos, donde tenía que sostener en la parte de arriba, en la parte superior, 7 lámparas que iluminarían el tabernáculo de reunión. Pero escúcheme, no era hecho con ensambles, no era hecho con soldaduras, decía que tenía que ser a fuego y tenía que ser a martillo. Oye, y entonces, aleluya, si él no entiende. ¿Y qué son estos candeleros? Los candeleros son las 7 iglesias. Entonces, mire cómo se forja una iglesia. Mire cómo se establece una iglesia. La iglesia era de oro puro, y el oro puro en simbología bíblica representa la naturaleza divina del Padre. Escúcheme. La forma era la forma del candelero, y esto representa la imagen del Hijo. Y por dentro él tenía que tener aceite de la santa unción, y este aceite representa el Espíritu. Así que los candeleros, por un lado representa al Dios triuno, pero por otro lado representa la iglesia. Él dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y hermano amado, esto tenía que labrarse a martillo y a fuego. Así que mire cómo se establece la iglesia. La iglesia se establece a través de muchas pruebas, a través de fuego, del fuego de las pruebas, y a martillo. Y el que, por supuesto, el artesano que lo hace es el Señor. Cuando usted recibe tribulaciones, la palabra tribulación viene de una palabra extranjera que es tribulum, y el tribulum era una especie de molino trillado por bueyes. Era para sacar, para separar la paja, la cáscara del trigo limpio. Así que había golpes también, había golpes, y estaban dándole vuelta al trigo para que se moliera, para que se saliera la cáscara. Hermano, esto es el tribulum. De allí vienen las palabras tribulaciones. Las tribulaciones es el molino por el cual nosotros estamos siendo procesados, estamos siendo pasados para, hermano, poder, bendito Dios, hermano, ser transformado. ¿En qué ser transformado? Bueno, en harina.
¿Por qué la harina? Porque a la harina se le iba a echar aceite y se iba a amasar y se iba a introducir en el fuego y entonces se iba a formar un pan. Y el pan es la tipología o la simbología del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso es todo esto. Ahora, el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, la iglesia deseable, recuerde que Éfeso significa deseable, yo conozco tus obras. Y dice, tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia que hacía obras, trabajaba, tenía paciencia y que no podía soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí todo bien. ¡Wow! ¿Qué características tan extraordinarias tenía la iglesia primitiva? Trabajaba y no desmayaba. Pero en los tiempos de Juan había pasado algo a esa iglesia. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí yo quiero corregir, porque muchas veces creemos que el primer amor es aquel que cuando la persona es nueva creyente, va a la vigilia, va a los ayunos, va a todos los cultos, va a la intercesión, va al evangelismo, y entonces decimos, no, está en el primer amor, pero no. Si uno estudia la etimología de la palabra griega, allí para primer amor, eso no es lo que significa. Bueno, hermanos, nosotros amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos, amamos a las ovejas, amamos a los hermanos, amamos a Dios. Eso quiere decir que hay muchos amores. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros familiares, hay muchos amores. Pero, hermano, el Señor te quiere decir, yo quiero que tú ames a la demás gente, ames a tu padre, ames a tus hijos, ames a tus pastores, ames a las personas. Pero yo también quiero que me ames a mí con el mejor amor. Perdón, con el mejor amor. O sea, el mejor amor, ¿dónde está? El mejor amor está en el pedestal. Está en el primer amor, o sea, está de primero. Primero, segundo, tercero. Primero yo amo al Señor, después amo la iglesia, después amo a mis padres, amo a mis hijos, amo a mi familia, amo a mis pastores, amo la obra, amo a los, etcétera, hermano. Entonces, pero allá arriba debe estar el Señor. Y esta iglesia, al dejar el primer amor, realmente había abandonado al propio Señor. Había abandonado a Dios. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí hay algo interesante. Dice que aquí hay un llamado al arrepentimiento para que hicieran las primeras obras, porque si no, el candelero sería quitado. Y esto es interesante, hermano, porque nosotros podemos ser una iglesia, pero de repente no somos el candelero. El candelero ilumina. Hermanos amados que me están escuchando, hay muchos pastores que están haciendo este curso y son pastores que están al frente de las iglesias, tienen iglesias en sus diferentes ciudades. Pero la pregunta es, ¿tu congregación es un candelero? ¿Tu congregación está iluminando la ciudad o el sector donde tú estás? Hermano, dice la Biblia que el candelero sería quitado de su lugar. Dice, pero tienes esto, aquí tiene algo a favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí hay una controversia doctrinal, porque algunos dicen, no, los nicolaitas son aquellos que eran seguidores de un tal Nicolás. Pero es que no hay versiones históricas que nos digan qué hizo este señor Nicolás. Y hermanos amados, sencillamente los nicolaitas, presten atención, es una palabra compuesta, Nikaos, que significa conquistar. Por eso Nicodemo también significa eso, ¿no? Nikaos, viene de Nikaos. Pero aquí vamos a estudiar en los nicolaitas, Nicolaos. Entonces, Nikaos significa conquistar. Y Laos significa pueblo, viene de laicado, de los laicos, del pueblo. O sea, si usted une estos conceptos,
Los nicolaitas son los que querían conquistar el pueblo. Ahora, ¿quién escribe esto? Lo escribe Juan el apóstol. Y yo quiero que vayamos, para que usted se dé cuenta, a la tercera carta de Juan. Versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia. ¿Quién habla aquí? Habla Juan, el apóstol, aquel que se recostó en el costado del Señor. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hermano, había un personaje dentro de la congregación a la cual Juan le escribía, que decía: Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, al cual le gusta ser el que más se le escuche, el que más mande, el que más dé órdenes. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero a él le gusta tener el primer lugar, pero además de eso, no nos recibe. Y mira lo que dice el 10. Por esta causa, si yo fuere, Juan está diciendo: yo voy a ir. Y si yo alcanzo a ir, recordaré las obras que hace parloteando. Mira lo que hacía Diótrefes. Parloteaba con palabras malignas. ¿Contra quién? Hermano, contra Juan, hermano. Y contra los colaboradores de Juan, el apóstol Juan. O sea, se levantó un personaje que no quería a Juan, no quería. Pero ¿qué vemos aquí? Hermano, vemos que este hombre que le gusta tener el primer lugar, él dijo: yo no puedo permitir que el apóstol Juan venga, porque seguramente va a contar las historias de cuando estuvo con Jesús, y yo voy a ser opacado y me van a quitar mi lugar. Así que, hermano, Diótrefes era uno de estos nicolaitas. Por eso, hermano, escúcheme bien. Dice acá en el libro de Apocalipsis: tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. La iglesia primitiva, hermano amado, qué maravilloso. Ellos se llevaban bien. Ellos obedecían a los apóstoles, pero se querían levantar personas que no querían obedecer las autoridades, no querían obedecer a los apóstoles. Y estos fueron los nicolaitas, los que se empezaron a levantar. Recuerden que esto es algo profético. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay algo interesante. Hay una advertencia primero y luego hay una promesa. La advertencia, ¿cuál es? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego viene la promesa. Y dice: al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida. En todas las 7 iglesias vemos lo mismo. Vemos advertencia y vemos promesas. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, el que tiene oídos. ¿Y cuál es la promesa? Al que venciere. Muy bien, segunda iglesia. La segunda iglesia, dice, es el mensaje a Esmirna. La palabra Esmirna viene de la misma raíz gramatical de la palabra mirra, que era una hierba amarga. Esta hierba amarga se comía con el cordero de la Pascua. Esta hierba amarga, mirra, servía para embalsamar cadáveres. Así que la hierba amarga, mirra, tiene que ver con sufrimiento. Tiene que ver incluso con muerte. Y resulta, hermano, de que Esmirna fue la iglesia que después que se acabó, porque recuerden que estoy hablando de las 7 edades. Se cree que la primera iglesia, la iglesia en Éfeso, se acabó cuando Juan muere, más o menos en el año 100 después de Cristo. Y ahí aparece la iglesia en Esmirna. Y esta fue la iglesia que sufrió el martirio. Esta fue la iglesia que sufrió la persecución por el Imperio Romano. Esta fue la iglesia que los llevaron a los circos romanos. Algunos creen que mataban a los corderos y todavía la piel ensangrentada del cordero lo desollaban y le quitaban la piel, todavía destilando sangre, y la envolvían los niños pequeños y le amarraban la piel y los echaban al circo romano.
delante de sus padres para que ellos, viendo que los leones se lo pudieran comer por la sangre de las ovejas que estaban allí envolviéndolos a ellos, negaran la fe de Cristo. No, no, porque sus hijos iban a morir devorados por las fieras. Esta fue la iglesia en Esmirna, la iglesia que se escondía en las catatumbas, la iglesia que fue perseguida por los emperadores romanos. Así que mira cómo se presenta el Señor. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Dice el primero y el último, o sea, dando a entender, mira, yo soy el primero y el último. O sea, básicamente yo soy aquí el todo, el primero y el último, yo lo abarco todo. Pero mira también cómo se presenta el que estuvo muerto y vivió. ¿Y por qué se le presenta de una manera diferente? No se le presentó a Esmirna como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que está en medio de los candeleros de oro. No, hermano, se tenía que presentar para darle ánimo a esta iglesia. Yo soy el que estuve muerto, porque ¿sabe por qué lo hizo? Porque muchos de ellos iban a morir torturados, iban a morir devorados por las fieras, los iban a poner a pelear desarmados contra gladiadores armados hasta los dientes. Hermano amado, y aleluya, el Señor se presenta, mira, yo estuve muerto y viví. Miren qué maravilloso. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y por qué pobreza? Muchos de ellos, al ser perseguidos, no podían trabajar. Ellos estaban adorando a Cristo y donde veían que estuvieran adorando a Cristo, allí se metían, el imperio romano los encarcelaba y muchos de ellos fueron crucificados. Dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dice, no temas en lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengáis tribulación por 10 días. Se cree, algunos eruditos dicen que estos 10 días habla de las 10 persecuciones del imperio romano en esta época, en la época de Esmirna. Se cree que esta época fue desde el año 100 más o menos después de la muerte del apóstol Juan hasta el año 300 después de Cristo. 200 años de persecución acérrima a la iglesia. Esta edad es la edad de la iglesia en Esmirna. Fue la iglesia perseguida. Pero dice que hay una promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y nuevamente viene primero la advertencia y después la promesa. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y mire la promesa. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Te van a matar, te van a torturar, vas a ser devorado por las fieras, pero tranquilo, la segunda muerte no te va a tocar. Tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa casamiento o matrimonio. Y esta es la iglesia que se casó con el mundo. Esta es la iglesia que cuando Constantino el Grande, en el año 303 después de Cristo, finge hacerse cristiano. Algunos dicen que fue real, otros dicen que fue fingido. Pero él tenía que librar una batalla en el puente de Milvio para pelear a ver quién iba a quedarse con el imperio de Roma. Y resulta, mis amados, que él dice que tuvo una visión en el cielo y dice que vio una cruz teñida en rojo, destilando sangre, y además de eso, unas letras que en latín son, aunque él las vio allí en el cielo destilando sangre, las letras decían ad hoc signo vinces, ad hoc signo vinces, y esto significa por este símbolo o por este signo vencerás. ¿Cuál símbolo? La señal de la cruz. Entonces él dice que él inmediatamente abraza la fe cristiana y dice, no, se me apareció una cruz y se me apareció este escrito que decía, por este signo vencerás. Este es el signo de la cruz donde murió Cristo. Y a partir de allí, él dice hacerse seguidor de Jesucristo. Y escúcheme bien, la iglesia, él ya dejó de ser perseguida. La iglesia no fue más perseguida, la iglesia no fue más ultrajada, no fue más torturada,
no las enviaron al circo romano, no, nada de eso. Dejaron la persecución, más bien les dieron prebendas. Los libros de la historia dicen que el emperador Constantino le dijo, bueno, todo aquel que sea cristiano no va a prestar el servicio militar obligatorio. Así que entonces la gente decía, bueno, yo soy cristiano, para no prestar el servicio militar obligatorio. Así que la iglesia creció en número. Pero aquí hubo algo interesante, hermano. No hubo una verdadera conversión de toda esta gente. Sencillamente hubo una conveniencia. Ah, no, bueno, yo voy a ser cristiano para que no me envíen para la guerra. Voy a ser cristiano porque el emperador de Roma es cristiano, Constantino. Voy a ser cristiano porque, oye, le están dando hasta empleo a los cristianos. Es más, se cree y se dice, los libros de historia, que muchos de los templos paganos fueron entregados a las iglesias cristianas. Se cree incluso que el Vaticano fue el templo de Júpiter. Se cree que el obelisco que está allí fue traído desde Egipto. Y usted sabe que según la religión egipcia, según las creencias egipcias, el obelisco tenía que ver con el falo, que es el pene del hombre. Y le quiero decir algo a ustedes, amados, yo soy arquitecto de profesión. El diseño arquitectónico de la Plaza del San Pedro es una vagina abierta. ¿Y sabe qué hay en medio de la vagina abierta? El obelisco. Y el obelisco es el pene. Así que, ¿qué es todo esto? Esta es la vagina, que es la Plaza de San Pedro. Y este es el obelisco en toda la mitad. ¿Sabe qué representa eso? El coito, la relación sexual. Mire qué perversidad, hermano. Mire qué cosa tan perversa. Bueno, ese es el palacio donde está el Vaticano, la Plaza de San Pedro en Roma. Así que qué tremendo es todo esto. Y mire lo que le dice. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada es la palabra de Dios. Y la espada parte. Dice Hebreos 4:12 que la espada separa el alma y el espíritu. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjate tú, allí le dice donde está el trono de Satanás. Tienes mi nombre, tienes mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, seguramente existió un hombre real llamado Antipas. Y el nombre Antipas quiere decir contra todo. Anti significa contra. Y paz, todo. ¿Contra todo qué? ¿Qué? Contra el sistema religioso que se estaba levantando. Por eso este hombre fue muerto. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Muy seguramente este hombre se levantó en contra de lo que estaban enseñando allí. Y él dijo, no, esto no puede ser. ¿Y qué hicieron? Lo mataron, lo asesinaron. Dice, pero tengo unas cosas contra ti. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam en el Antiguo Testamento? Hermano, Balaam en el Antiguo Testamento fue aquel personaje que sencillamente era un vidente, era un adivino. Se dejó tentar por las ofertas monetarias que el rey de Moab, llamado Balac, le estaba ofreciendo. ¿Sabe para qué? Para que maldijera a Israel. Qué tremendo todo esto, hermano. Dice que Balac puso tropiezo a los hijos de Israel. Y dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense que aquí se habla de ídolos. Y nosotros sabemos que Constantino era un hombre idólatra. Era un hombre pagano. Algunos dicen que él le cambió el nombre a sus fiestas paganas para colocarle nombres cristianos, pero que la fiesta seguía siendo la misma fecha. Nosotros los entendidos, los que hemos estudiado un poquito la palabra de Dios, sabemos que Jesucristo no nació en diciembre. Jesucristo aproximadamente nació en el mes de septiembre, octubre. Y entonces, ¿quién nació en diciembre? Pues sencillamente el personaje que adoraba
Constantino. ¿A quién adoraba él? A Tamuz. A Tamuz. ¿Y qué día nació Tamuz? Bueno, Tamuz nació el 25 de diciembre. Bueno, pero esto lo contaré más a fondo en otro video. Dice que a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí hay un pecado terrible, que es el pecado de la fornicación. Nosotros sabemos que Balac en el Antiguo Testamento le mostró las moabitas concupiscentes, vestidas de manera terrible, con concupiscencia. Me imagino que con chores, con faldas cortitas, mostrando su cuerpo, vestidas, como visten hoy en día algunas mujeres, algunas. Y los hijos de Israel cometieron fornicación con estas mujeres moabitas. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Fíjate, en la iglesia en Éfeso solamente eran unas obras. Se levantó por allí Diótrefes con algunas obras, unos personajes por allí, pero ya aquí, en la edad de la iglesia en Pérgamo, en esta edad, que fue más o menos aproximadamente desde el año 300 hasta el año 500, está la iglesia en Pérgamo. Definitivamente aquí ya se estaba enseñando la jerarquía eclesiástica. Los que quieren tener el primer lugar entre ellos. Ya se estaba dando pie, se estaba dando el preámbulo para que hubiera el papado. Pero vamos a hablar de eso más adelante. La doctrina, ya se estaba enseñando que debería haber jerarquía. Ojo, en la iglesia hay autoridad, Dios ha colocado autoridad. Efesios 4:11 dice que Dios colocó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin, aleluya, de edificar el cuerpo de Cristo, de preparar a toda esta gente para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un fin. Este fin es, aleluya, formar. Eso no es otra cosa que formar las personas para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y aquí quiero recalcar algo, hermanos. ¿Qué es lo que voy a recalcar? Aquí viene un cambio. Viene un cambio. Si usted analiza, vaya conmigo, abra su Biblia y lea el versículo 7 del capítulo 2. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Muy bien. Allí primero está la advertencia, que es el que tiene oído, y luego está la promesa, que dice al que venciere. Ahora, segunda iglesia, la iglesia en Esmirna, versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y después viene la promesa, al que venciere. A la iglesia en Pérgamo, que es la tercera iglesia, dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y nuevamente la promesa. Pero esto llega hasta ahí. A partir de la cuarta iglesia, o sea, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Laodicea, invierte el asunto. Ya primero no es la advertencia y después la promesa, sino que primero aquí pone la promesa y después la advertencia. Vamos a ver, ¿qué dice la iglesia en Tiatira? Ya le estoy diciendo que aquí hay un cambio. Mire el último versículo. Dice el versículo 26 del capítulo 2. Al que venciere, pero mire lo que dice el versículo 29. El que tiene oído. O sea, hubo un cambio. Primero la promesa y después la advertencia. Vamos a ver la iglesia en Sardis. Dice, al que venciere, versículo 5, capítulo 3. Y el versículo 6 dice, el que tiene oído. Y sucesivamente, la iglesia en Filadelfia también está igual. Primero dice al que venciere y después el que tiene oído. Y la última, la iglesia en Laodicea, también dice lo mismo. Al que venciere y después el que tiene oído. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hermano, quiere decir que aquí hay dos tipos de iglesias.
la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna y la iglesia en Pérgamo dejaron de existir. Pero resulta de que la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Laodicea todavía existen entre nosotros. La iglesia, o sea que hoy tenemos iglesia en Tiatira, pero no tenemos iglesia en Pérgamo, ni iglesia en Esmirna, ni iglesia en Éfeso. Quiero decirle algo, amados. Recuerde que estas son edades. Estas son edades. Y fueron 7 edades. Cada una iglesia pasó en sus 7 edades. Hermanos, se cree que la iglesia en Pérgamo estuvo desde el año 300 hasta el año 500, cuando aparece la iglesia en Tiatira. Pero las últimas 4 iglesias las voy a dar en la siguiente clase. Voy a dar Tiatira, voy a dar Sardis, voy a dar Filadelfia y voy a dar Laodicea. Les quiero adelantar algo. La palabra Tiatira representa la iglesia católica romana. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo. La palabra Sardis representa la iglesia de la Reforma. Cuando Martín Lutero coloca las 91 tesis en la capilla donde él era cura párroco, en Wittenberg, Alemania. La palabra Sardis significa restauración. Luego viene Filadelfia. Y recuerden que estos fueron edades. La iglesia en Tiatira estuvo más o menos desde el año 500, cuando termina la iglesia en Pérgamo, y hasta el año 1500, cuando aparece la reforma de Martín Lutero. Y luego, más o menos, en el año de 1700 aparece la iglesia en Filadelfia. Yo voy a dar detalles en la próxima clase. Y luego, más tarde, aparece la iglesia en Laodicea. Filadelfia significa amor fraternal y Laodicea significa la opinión de un pueblo. Pero todas estas 4 iglesias, las últimas 4 iglesias, las voy a dar el siguiente jueves. Así que no te la puedes perder para que terminemos toda esta estudio de las 7 iglesias. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, principalmente por los hermanos que están estudiando la Escuela Profética y Teológica en el departamento del Valle, en Colombia. Padre Santo, muchas gracias. Te pido, Dios mío, que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos para que ellos puedan obrar, para que ellos puedan entender todo lo que estamos acá trayendo, Señor, en las 7 iglesias del Apocalipsis. Bendice, Señor, también a los que están conectados por internet viendo este video, Padre Santo. Ábreles el entendimiento, Señor, dales sabiduría, porque estos son temas proféticos, son temas profundos, son temas que mostraban la historia de la iglesia. Señor, estamos agradecidos contigo, Señor amado, y estamos en tus manos. Estamos en tus manos y faltan todavía otras 4 iglesias que explicar el siguiente jueves. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones y bendiciones.